Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buena tarde para cada uno de ustedes. Deseo que el Señor esté acompañándonos en esta tercera semana de clases. Vamos por menos, ¿verdad? Estamos a 4 semanas ya de concluir el ciclo escolar y bueno, gracias a Dios avanzar un poco más en la formación que tenemos como siervos y siervas del Señor. Bueno, vamos a continuar en esta unidad temática que estamos hablando del Evangelio a los Evangelios. Y en la última clase nosotros analizamos lo importante que era ¿cómo se llama? Ahora estoy compartiendo la pantalla y un segundo, me parece que ahí ustedes estarán viendo ya la presentación. Muy bien. Bueno, eh, vimos entonces en este primer apartado cómo era la importancia de poder ver cómo este evangelio, este acontecimiento empieza a tomar una forma importante y que tiene que dar lugar a situaciones, da lugar a eventos, contextos que permiten empezar a interpretarse, ¿no es cierto?, el fenómeno de Jesús, de su mensaje, de su evangelio. Y bueno, de alguna u otra manera, las primeras comunidades cristianas entendieron a la persona de Jesús como alguien quien era digno de ser adorado, cantado, alabado, orado, y también se refugiaron mucho en las escrituras. Bueno, eso ya lo vimos de la clase pasada. Lo que vamos a ver ahora es las formas que toma el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué formas toma? Todo grupo social, todo, incluyendo el mundo de la Biblia, porque forma parte de una sociedad, necesita para existir una serie de textos. Pueden ser orales o escritos. Las tradiciones orales en muchas sociedades es muy valorada. El occidental ya no tanto, ¿verdad? Para nosotros ya es más valorada la tradición escrita, las fuentes que nosotros consultamos, la Biblia. Por eso es que muchas denominaciones tienen sus propios profetas o libros proféticos que les dan mayor seguridad en lo que creen. Para nosotros solamente la Biblia es suficiente. Bueno, toda sociedad necesita escritos orales o escritos eh, que tiene que ver con la literatura diversificada. Es decir, que cada forma de querer expresar una verdad o una idea, bueno, hay que elegir qué tipo de literatura vamos a usar o qué género literario vamos a usar. Va a ser en forma de ficción, de terror, de suspenso, de novela, de comedia, romántico, histórico, generalizado, etcétera. Siempre hay que elegir un género literario. Sin olvidar este aspecto sociológico fundamental, que insisto, funciona para todas las sociedades, vamos a intentar sobre todo una descripción literaria. No es exhaustiva, lo que vamos a hacer ahora no es exhaustivo, sino una acercación de estas descripciones literarias de las diferentes formas que modelan el pensamiento bíblico, del pensamiento teológico, del pensamiento de los autores de los evangelios, al menos las que eran usuales en la época en que se forman los evangelios. ¿De qué echaron mano Mateo, Marcos, Lucas? También en su momento tenemos que pensarlo en Juan, también en su momento tenemos que pensar en Pablo, en Santiago, en Pedro, ¿no? El Juan del Apocalipsis, etcétera. Cada uno elige cuál es la forma en que le van a dar vida al mensaje que ellos quieren transmitir. Así que para simplificar, vamos a ver dos grandes bloques. Uno que tiene que ver con géneros literarios, qué géneros literarios echaron mano los autores bíblicos, y otra, los estilos muy particulares que tuvo cada uno de ellos, ¿no?
Esto lo podemos representar cuando a ustedes les gusta, por ejemplo, las novelas románticas, ¿no? Que es un género literario. Se van a dar cuenta que hay muchos autores que manejan este género. Pero aun cuando manejan el mismo género literario, que serían novelas románticas, sus estilos de expresión son totalmente diferentes, ¿no? La manera en que lo van a transmitir. Algunos serán más emotivos, otros más sentimentales, otros más narrativos, otros más descriptivos, etcétera. Bueno, lo mismo va a suceder en este punto que vamos a abordar de la unidad temática. Cuando nosotros leemos la Biblia, queridos alumnos, voy a referirme a lo que estamos tratando hoy. Cuando nosotros leemos los evangelios sinópticos, nunca, nunca, nunca se nos pasa por la cabeza que estamos leyendo un género literario. Ni lo sospechamos, ni lo pensamos. Lo leemos como si fuera de corrido. Lo leemos sin tener conciencia de estos géneros y de estos estilos de expresión que tienen los autores bíblicos. Bueno, pretendo en esta clase despertar en ustedes esta curiosidad que más que curiosidad se establece como una clave de interpretación bíblica, ¿verdad? Cuando ustedes quieren interpretar un texto bíblico, tienen que saber diferenciar entre algo que es real y algo que no. Bueno, les pongo un ejemplo. En el Evangelio de Lucas hay una parábola que se llama El rico y Lázaro. Evidentemente, hermanos, esa no es una historia real, ¿verdad? No es una historia real. Es una historia creada, inventada, diríamos, por Lucas para transmitir una verdad. En este caso, quien la pronuncia es Jesús, ¿no? Pero Jesús no está haciendo que esa parábola es algo real. Así que bueno, si ustedes quieren saber lo que estoy diciendo, búsquenla en el Evangelio de Lucas y lean y se van a dar cuenta que no es algo real. A eso se le llaman géneros literarios, ¿verdad? Y estilos de expresión. Muy bien, lo vamos a ver ahora con mayor claridad, solamente como para que ustedes vayan viendo y tomando conciencia de esto. No, no siempre tenemos que tomar el texto bíblico de forma literal, ¿verdad? Así como al pie de la letra, sino para interpretar uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta es en qué género literario se escribió. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, en cuanto a lo que es, ya lo vimos, los oráculos de los profetas están en género poético. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver esto que tiene que ver con los géneros literarios y los estilos literarios. Ok, estos dos vamos a mirar. Bueno, vayamos con los géneros literarios, es decir, la forma en que eligen los autores de contar su historia o contar la perspectiva que ellos tienen sobre Jesús. El primero de ellos se llama relatos de milagros, ¿verdad? En los evangelios sinópticos abundan, me parece, estos tipos de relatos. Relatos que están caracterizados por situaciones o fenómenos sobrenaturales que escapan a cualquier sentido de razón y a cualquier lógica de explicación, ¿no? Entonces, en los evangelios, estos relatos pueden ser curaciones milagrosas, el ciego que nace ciego desde pequeñito, desde nacimiento, perdón, y recobra la vista. La mujer que está encorvada por 18 años, está jorobada, diríamos, nunca ha podido enderezar la espalda. La mujer que tiene 12 años de flujo, ¿no? O sea, hay curaciones muy, muy fuertes, ¿no? Como los leprosos, por ejemplo, que eran muy comunes, los ciegos, los sordos, los mudos, etcétera. Pero también hay intervenciones en la naturaleza cuando el Señor camina sobre el mar en una tempestad o cuando está en el barco durmiendo y se levanta y ordena a la tormenta que guarde silencio. O tenemos relatos de milagros ante la sociedad del primer siglo que tenía que ver con los exorcismos, en donde el Señor Jesucristo no pelea con los demonios, no hay una lucha con los demonios, ¿verdad?
hay una sumisión por parte de los demonios al señorío de Cristo. Quienes ruegan e intentan no ser expulsados de las personas poseídas son los demonios, y el Señor Jesús, con el poder que tiene, porque es Dios, le basta solamente pronunciar la palabra, ¿verdad? Él no hace ningún exorcismo, no hace ningún rito, no hace oraciones, no echa agua bendita, no le enseña un crucifijo, no, nada de eso. Bueno, estos relatos, que son muy conocidos para muchos de nosotros porque siempre hemos escuchado de este tipo de relatos, la estructura literaria es muy parecida en la generalidad de estos eventos. Es muy parecida. ¿Por qué? Porque cuando el autor va a narrar uno de estos milagros, de curación, la naturaleza o exorcismos, por lo regular lo va a estructurar o lo va a esquematizar en 5 puntos. Primero, habrá una introducción. Esta introducción, por lo regular, va a exponer qué está pasando, ¿no? Es como el preámbulo, va a decir, bueno, esto está sucediendo alrededor. Una vez que expone de manera breve qué está pasando, viene la petición de intervención por parte del que está necesitado de un milagro, ¿verdad? Entonces siempre se acerca el leproso y le dice, Señor, ¿quieres limpiarme? O se acerca a alguien y le dice, Señor, por favor, si tan solo tocare el borde de su manto, hay como que la petición de quien tiene esta necesidad establece que tiene confianza de que de alguna manera el Señor le va a sanar. Por eso se acerca a Jesús. Si no hubiera esa fe, no se acercaría a Jesús para tener este milagro. Una vez que tiene esto, interviene Jesús, ¿verdad? Generalmente en una expresión, quiero ser limpio. ¿Quién me ha tocado? ¿No? A veces con un gesto. Y tocando a la mujer encorvada, la mujer se levantó. O escupiendo en tierra y haciendo polvo, haciendo lodo, ¿verdad? Pone en los ojos del ciego y abre la vista. Jesús interviene. En el tercer punto, de alguna manera el Señor interviene, insisto, con una palabra breve o con un gesto. Toca, grita, pone las manos en los oídos y grite fata, ¿verdad? Que significa ábrete, y entonces el sordo escuchó. Después viene la mención del efecto producido, que suele ser inmediato, al instante, y la lepra sanó, y mientras iban de camino se dieron cuenta que estaban ya limpios los leprosos, y los oídos del sordo se abrieron, y la mano del hombre que tenía la mano seca al instante se curó. Entonces siempre hay como un efecto, ¿no? La mujer que toma el manto de Jesús y al instante la hemorragia cesó. Siempre viene un efecto inmediato. Y finalmente, esta estructura de milagro, ¿no? Cierra con la reacción del público, de la gente que presencia el milagro. En algunos casos va a ser de temor, no se ha visto nada parecido, va a ser incluso de bronca, de odio, ¿verdad? Porque los fariseos y los principales religiosos van a querer matar a Jesús de alguna manera. En otros casos, el público se llena de admiración y decía, wow, verdaderamente este es el Hijo de Dios. La gente lo seguía y se admiraba y se asombraba, y había como una fama que se hacía alrededor del milagro que había hecho Jesús. Vean ustedes entonces, queridos alumnos, que esta estructura de relatos de milagros la vemos en la gran mayoría de los milagros que se anuncian por parte de Jesús. A esto se le llama un género literario, un relato de milagro que va a llevar una cierta estructura que viene una introducción, quién pide, qué hace Jesús, qué sucede con lo que hace Jesús y finalmente la reacción que se suscita alrededor. Y vamos aquí
a ver el ejemplo. ¿Va? Tenemos dos relatos. El relato de un hombre que está poseído por un demonio y o la descripción de la tempestad que hay. Bueno, vea, primero tenemos la presentación del enfermo. Vamos a ver este primer relato que está en Marcos, capítulo 1 del 23 al 27. Hace la introducción. Resultó que en aquella sinagoga, bueno, ubica el lugar. ¿Dónde estaba? ¿Cuál era el escenario en que se va a llevar a cabo este milagro? Una sinagoga, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí, los lectores nos imaginamos muchas cosas. Ya desde esa información que nos está dando Marcos, nos estamos dando cuenta hacia dónde va dirigido el efecto. Entonces, están en una sinagoga. Por lo regular, la sinagoga está llena de gente al momento de la liturgia, ¿verdad?